Minutos de la mañana, se declara instalada la audiencia pública dentro del concurso público de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Va a realizar su exposición el doctor Manuel Pauta. Le recuerdo, doctor, que tiene 15 minutos para hacer su intervención, luego de lo cual, de ser necesario, podemos hacerle alguna pregunta. Por favor, tiene la palabra. Gracias, consubenia. Estimada delegada del Consejo de la Judicatura, señorita actuaria, demás presentes. Yo soy Manuel Everaldo Pauta Aguilera, soy del Cantón Piñas de la provincia del Oro. Mi justificación de por qué me presento aquí como un aspirante a conformar la Corte Nacional de Justicia, de manera esencial, debo manifestar que la plena vigencia de los derechos de participación que se establecen en la Constitución de la República del Ecuador en los concursos que realiza el Consejo Nacional de la Judicatura, esto es, concursos públicos, transparentes y sujetos al escrutinio público, han motivado a este profesional del derecho a cumplir con la responsabilidad constitucional que tienen todos los profesionales del derecho, que cuente con los requisitos mínimos exigidos por el Consejo de la Judicatura para postularse como candidato a conformar la Corte Nacional de Justicia. Mi solvente formación ética, jurídica y profesional me da la convicción suficiente de que tengo las capacidades y actitudes para desempeñar tan alta magistratura. Siempre me he llevado que la justicia, además de ser ágil y oportuna, debe ser el resultado lógico del ejercicio del derecho en función de la verdad. Es necesario señalar que es muy grande la responsabilidad de ser un juez de la Corte Nacional de Justicia, pues en sus manos está resolver sobre derechos y garantías que tienen los ciudadanos. En este caso, la Corte Nacional de Justicia tiene la más grande responsabilidad de la justicia nacional. En este caso, garantizar la vigencia del principio de seguridad jurídica a los ciudadanos. Esto es, revisar los fallos de los juzgadores inferiores. Otra de mis principales motivaciones es dejar un legado a mis hijos y a mi esposa. Esto es, con el ejemplo, con resoluciones que sienten precedentes, siempre encaminados a hacer el bien de la sociedad, en aplicación de la mejor herramienta que tenemos actualmente, esto es la Constitución de la República del Ecuador, que es una constitución de avanzada. Eso en cuanto se refiere a mi justificación personal para postularme como un candidato a conformar la Corte Nacional de Justicia. En el segundo aspecto, en cuanto a mi formación profesional, debo señalar que mi formación universitaria la llevo de la Universidad Central del Ecuador, en donde me gradué de doctor en jurisprudencia en el año 2002. Durante los 5 primeros años me desempeñé como un abogado en el libre ejercicio de la profesión. Ahí pude conocer las diferentes especialidades del derecho, puesto que ejercí mi profesión tanto en el área civil, penal, societaria, contencioso administrativo, laboral, que es el quehacer diario del abogado, lo que nos permite conocer a fondo cómo funcionaba la justicia en aquel entonces. Estamos hablando de la justicia anterior, puesto que ahora estamos viviendo en una nueva era de la justicia aquí en nuestra República. Los últimos 7 años los vengo desempeñando como un fiscal en la Fiscalía General del Estado. Me ha correspondido el patrocinio de la sociedad
Y durante todo este tiempo he conocido a fondo lo que es el derecho penal, lo que es la litigación oral, conocer la impugnación y sostener en audiencia una teoría del caso, una acusación y conocer cómo se interroga y cómo las personas reaccionan a los interrogatorios. Es decir, tengo un bagaje de experiencia suficiente que me dan la premisa fáctica que, junto con la jurídica de mi formación, tanto como lo había manifestado en la Universidad Central como en el Instituto Superior de Posgrado de la Escuela Judicial de la Universidad Central del Ecuador, me dan la capacidad y el conocimiento jurídico suficiente para ponerlo en práctica y de esta manera colaborar con la sociedad, porque el deber principal del ciudadano es estar donde la sociedad más requiera de sus servicios. Yo me considero una persona que ha ejercido su profesión a cabalidad, siempre con ética. He defendido con cabeza fría y corazón caliente todas las causas que he patrocinado y siempre he patrocinado causas justas y con las únicas herramientas que se tiene como abogado. Esto es la ley, la justicia y la verdad. Eso en cuanto a mi ejercicio profesional, además de acotar que he tenido una capacitación permanente, tanto dentro del país como afuera. He estado constantemente en seminarios, incluso muchos de ellos son constitucionales, para conocer a fondo tan preciosa herramienta con la que contamos ahora, como es la Constitución de la República del Ecuador. También he tenido la suerte de estar en la Universidad Andina en un curso sobre Derecho Ambiental, que también es una de las cosas que más nos interesa actualmente a nosotros, porque es nuestro hogar, el lugar donde nosotros nos desarrollamos, en este caso nuestra tierra. Como punto final, en cuanto se refiere a mi posición sobre la visión actual de la justicia en el Ecuador, es evidente que a partir del año 2008 vivimos una profunda transformación en la justicia ecuatoriana. Esto es, con el clamor que tenía el pueblo ecuatoriano, que se plasmó en la consulta popular, en que la mayoría de ecuatorianos decidieron que debía haber un cambio en la justicia, el Consejo de la Judicatura ha venido implementando un cambio fundamental en la administración de justicia. Vemos que se han triplicado los números de jueces, que ahora podemos decir que tenemos dependencias judiciales a donde comienza y termina la patria. Es decir, la persona ya no tiene que ir donde se encuentra la administración de justicia, sino que este Consejo de la Judicatura se ha encargado de ir hasta donde se encuentran las personas. ¿Para qué? Para que su deseo, su aspiración de acceder a la justicia, al fin se vea realizado con estas nuevas políticas del Consejo de la Judicatura. Hemos de saber también que se ha adecuado tanto logística como estructuralmente las dependencias judiciales. No nos olvidemos que nosotros ejercimos la profesión en muchos centros que ni siquiera daban las garantías para desarrollar una audiencia, mucho más para que las víctimas puedan precautelar su integridad en cierto tipo de delitos. Pero ahora se nos ha dotado de todos los elementos y lo principal, se ha preocupado el Consejo de la Judicatura de capacitar a todos sus miembros. Vemos que tenemos una escuela judicial que hace un estricto control de todas las personas que participan como jueces para conformar cada una de las unidades judiciales. Es obvio que todo proceso de cambio genera resistencia y siempre habrán críticos, pero en este caso esos cambios han sido positivos. No nos olvidemos que la única manera de poder realizar críticas es viniendo aquí y postularse como candidato, como lo hemos hecho algunos que nos consideramos verdaderos ciudadanos. Debo decir, para concluir, que Manuel Pauta es una buena persona, además es un ciudadano responsable, pero por sobre todo es un hombre justo. Para concluir, creo que soy el último ya de los postulantes y esperemos que
como dicen las Sagradas Escrituras, que los últimos seamos los primeros. Muchas gracias. A ver, tengo una inquietud. Usted me hablaba de dejar un legado en la justicia. ¿Tiene alguna idea clara, concreta respecto a ese legado? Nosotros tenemos que crear los precedentes. La Corte Nacional de Justicia es la que debe abrir el camino a los jueces inferiores en las decisiones. Tenemos una Constitución que nos permite aplicarla en forma directa, esto es, por sobre la norma legal inferior. Entonces, el legado es los precedentes, las decisiones que tornen que la gente crea en la justicia, que las decisiones, por sobre todo, inclusive por sobre la legalidad, sean el resultado del ejercicio de la justicia a cabalidad, con una visión holística del juzgador. Le agradezco. Gracias. Ha terminado su intervención. Muy amable. Tengo que firmar.